Génesis 14. ¿Ya lo tenemos? Génesis 14 dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. 5 reyes contra 4 reyes. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabekiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. También al amorreo que habitaba en Hazezotamar, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sadim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. En Isaías capítulo 13, versículo 4. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Usted puede ver en cualquier historia de la saga de Rambo, que John Rambo enfrenta a lo largo de la película alrededor de 300 a 400 soldados él solo, y les gana. Hasta ahorita no sé de alguna película de toda esta saga donde él haya perdido, a pesar de que salen soldados como hormigas por todas partes, siempre gana Rambo.
Ustedes pueden ver también que Ip Man, la leyenda de artes marciales, enfrenta a 100 y también gana sin la ayuda de nadie más. Solo él y sus estrategias. También pueden ver a Bruce Lee en la película de Operación Dragón. Enfrenta alrededor de 250, probablemente 300 karatecas y muy apenas logran golpearlo. Lo mismo pasa con James Bond, pasa con Jason Bourne, pasa con Jackie Chan, lo mismo pasa con el Capitán América. Todos ellos son capaces de vencer a cientos y a miles sin ayuda. Según la mente fantasiosa y exagerada y trastornada del productor de la película. Pero en la vida real, cuando se trata de combate, de lucha, de guerra, un luchador profesional podría enfrentar y vencer con mucha dificultad a 6 o a 7. Con mucha dificultad. Y estamos hablando enfrentar a 6 o a 7 y vencerlos siempre y cuando esos 6 y 7 sean de una categoría abajo de la de él. Quizás pueda existir por ahí algún luchador, soldado, guerrero, fenómeno que en alguna ocasión enfrentó a 10 y les ganó. Pero es la excepción. Es la excepción. En la vida real es muy difícil que un guerrero, un luchador, un combatiente pueda vencer a 5, pueda vencer a 6. Ni siquiera yo. Tanto en la lucha callejera como en una guerra, un factor importante para la victoria es el número de luchadores o el número de soldados de ambos lados. Ese es un factor importante y en ciertos casos hasta determinante para la victoria. ¿De qué tamaño es el ejército que va a luchar y de qué tamaño es el ejército enemigo? En una pelea callejera, si van caminando 10 personas, 10 jóvenes, y se meten en una colonia donde hay una pandilla y les salen 50, pues lo más sabio, lo más inteligente que pudieran hacer aquellos 10 es correr o rendirse, a menos que vaya el Capitán América con ellos. Algo puede pasar si va el Capitán América allí. En una guerra se toma muy en serio la cantidad de soldados de ambos ejércitos para poder evaluar la victoria. Se tiene que saber cuántos son los que se van a enfrentar. Se toma demasiado en serio. Lo más inteligente es que quien tenga menos soldados o se rinda o en su caso huya. Eso es lo más sabio, porque en la vida real no es como en las películas. El Señor Jesucristo, usando el sentido común, apeló a esta situación. Él hablaba de usar el sentido común en la guerra. Dijo, si el ejército que tal nación va a enfrentar, que tal país va a enfrentar, que tal tribu va a enfrentar, duplica en cantidad de soldados, hay que ser inteligente, hay que enviar una embajada de paz. Abran Lucas 14. Dice Lucas 14 en el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Sentido común. ¿Cómo enfrentar
50 personas contra 100, 40 contra 80. Hay que calcular, dice el Señor. Un buen rey hace una evaluación en la cantidad de soldados que tiene y en la cantidad de soldados que su enemigo tiene. ¿Cuáles son las estrategias que se usan en una guerra en donde uno de los ejércitos tiene mucho más soldados que otros? Normalmente usan una de estas tres tácticas. La primera es el ejército mayor inicialmente enviaba la misma cantidad de soldados que sus enemigos. Pensemos en la infantería. Si hay 100 soldados saliendo de aquel lado, entonces, aunque éste tenga más, una estrategia es enviar 100 también. Y una vez que envían 100 contra 100, después de ese enfrentamiento, viene un segundo enfrentamiento en donde se envía un segundo batallón, sabiendo que el primer enfrentamiento entre 100 y 100 mermó la cantidad de soldados de aquel lado. Entonces, el estratega dice, ahora sí envía el que sigue. Esa es una estrategia que usan aquellos que llevan más soldados que su enemigo. Una segunda estrategia es que el ejército mayor enviaba también la misma cantidad de soldados en combate y se esperaban lo suficiente para que aquellos que tenían menos se cansaran. Y ya que se cansaban, entonces decía ahora sí el capitán o el general, adelante, ahora sí están cansados, envía más. Así que ya era muy sencillo vencerlos, ya que estaban agotados. Otra tercera estrategia es que el ejército mayor, desde el inicio, enviaba el doble de soldados, pero los dividía en dos partes. En un flanco de frente y luego en otro caso un flanco lateral o los enviaba por atrás. Esta tercera estrategia la pueden ver en la película de Gladiador, al inicio de la película, cuando están enfrentando a la última tribu de los bárbaros. Ahí la estrategia de Máximo es, empiezan a disparar, pero ya por atrás tienen otro batallón que les va a llegar. Entonces el enemigo no tiene cómo defenderse, ya que está enfrentando a los que llegan de este lado y por atrás llega otro escuadrón. Estas son estrategias que usan aquellos que duplican en cantidad de guerreros y soldados al enemigo. Esto se puede ver en muchas películas. Tal vez si recuerden las películas que vimos cuando prediqué la serie de guerras del Antiguo Testamento. Vimos la de Gladiador, vimos la de Corazón Valiente, que es la guerra de la independencia de Escocia, de Inglaterra, con William Wallace. Vimos la guerra de Troya. Estas estrategias son comunes y ofrecen esa ventaja, el tener mayor cantidad de soldados. Existen muchos casos en los que un ejército, al verse superado en la realidad, al verse superado por número, prefieren rendirse a verse masacrados. Así que inteligentemente el rey o el capitán hace las cuentas entre vernos como cobardes a ver una carnicería, mejor nos rendimos o en su caso huimos. Claro, hay excepciones también en la historia, hay casos, pero son excepciones en los que un grupo o un ejército mucho menor le ganó al mayor. Son casos que han pasado a la historia como excepcionales. Hay otro factor importante, de suma importancia en la guerra que determina la victoria, y es la clase de guerreros que estos tienen. Este es también otro factor importantísimo. Hay guerreros que en su estilo de pelea son superiores a otros. Se sabe que probablemente hasta el día de hoy ninguna élite de guerreros ha superado a los espartanos. Usted se puede dar una idea, porque yo creo que no vemos
totalmente la realidad en una película, pero se puede dar una idea en la película de 300. O el nacimiento de un imperio, que es la segunda parte, con el temible Temístocles. O sea, guerreros increíbles que, debido a su estilo de guerra, son superiores a otros. También podemos ver una notable diferencia hoy en la actualidad entre un soldado raso y un marín. Si ustedes, hermanos, les atrae todo esto de la guerra, a mí me apasiona mucho la guerra. Mi estudio lo tengo estéticamente diseñado así. Tengo soldados, tengo guerreros de la antigüedad, tengo escudos, tengo cascos, espadas reales. De vez en cuando incluso hasta me visto de guerrero y salgo persiguiendo al que se me atraviesa. Usted sabe qué pasa cuando llega la unción con fuerza, ¿verdad? Bien, si usted sabe un poquito de guerra, se dará cuenta que hay una diferencia entre un soldado raso y un marín. El estilo de pelea es increíble de un marín. Se considera de la élite en la actualidad, más preparada, más avanzada para el combate, los marines. La diferencia entre un sargento boina verde frente a un policía ordinario. No se diga los que están cuidando ahí en el Zócalo. Hay también en el estilo de pelea un factor importante en la guerra para la victoria. Otro factor igualmente importante que el número de soldados del ejército y la clase de guerrero es el estilo de armas que usan. Ese es otro factor importante. ¿Qué tipo de armas usan? Entre más devastadora y de mayor alcance sea el arma, pues mayor probabilidad hay de ganar en la batalla. Por eso los romanos en aquella época, en lo que es el periodo de Roma imperial, se convirtieron en una potencia militar durante siglos, porque ellos perfeccionaron las armas, perfeccionaron también la estrategia de defensa. Por ejemplo, antes de los romanos, los escudos que usaban los pueblos de aquel tiempo, principalmente bárbaros, aún los espartanos, eran escudos que apenas cubrían de la rodilla al rostro. Los podemos ver en pinturas, dibujos, ya que hoy en día actualizan, tratan de ilustrar lo que se puede ver en aquella época. ¿Qué tipo de escudos? Eran redondos, cortos. Los romanos fueron los primeros en diseñar un escudo que cubría el cuerpo completo, del piso hasta aquí. Eso los hacía invencibles. Y más cuando hacían un muro de escudos. Entonces, también el tipo de arma determina y juega un papel elemental en la victoria. Si el arma es más devastadora, más avanzada, hay mayor probabilidad de ganar. También esto se puede ver hoy en la actualidad o se vio el siglo pasado en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, quien a través de científicos de todo el mundo que se sabe que secuestraron, lograron desarrollar un arma mucho más potente que las que se estaban usando en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, una de las armas que fueron novedosas fue el gas mostaza. Pero en la medida que avanzaba la guerra durante esos 4 años, las armas iban perfeccionando. Para la Segunda Guerra Mundial, las armas Hitler había introducido el tanque. Pero cuando Estados Unidos diseña la bomba atómica, entonces para el 6 y 9 de agosto, Japón se rinde. No podían combatir con un enemigo con una arma tan devastadora y de un alcance tan grande como la bomba atómica. Así que tenemos 3 factores que determinan la victoria en una guerra. El primer factor es mayor número de soldados. Entre mayor número de soldados haya en un enfrentamiento, el que tiene mayor número de soldados tiene mayor probabilidad de la victoria.
El segundo factor, soldados mejores preparados. Entre el estilo de combate que pueda haber en ambos bandos, el mejor estilo ofrece mayor posibilidad de victoria. Y tercero, armas más letales. Para que no se les olvide, vamos a verlo aquí en la pantalla, en la siguiente diapositiva. 3 factores que determinan la victoria en una guerra. 3. Mayor número de soldados. Soldados mejor preparados. Y armas más letales. Revise a lo largo de la historia, desde las primeras guerras en Mesopotamia hasta el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, o las diferentes guerras, la guerra de Vietnam, la guerra en Camboya. Revise la historia y se dará cuenta que estos 3 factores siempre han estado presentes para darle la victoria a un ejército. Mayor número de soldados, soldados mejor preparados y armas más letales. No se necesita ser demasiado inteligente o ser conocedor del tema para entender que estas son evidentes ventajas en una guerra. Y todo ejército que sale a la guerra toma muy en serio estos 3 factores. Desde lo que sería un enfrentamiento del cuerpo policíaco con una pandilla en una colonia, si van a enfrentar a los maras salvatrucha, no se van a llevar a cualquier persona que está cuidando una puerta. Escogen personas capacitadas. No se van a llevar a 20 para enfrentar o meterse en una colonia grande. Llegan decenas de patrullas. Está ahí el factor de cantidad, está el factor de preparación. Y llegan algunos hasta con granadas. Está el factor de las armas. Si es que se quiere asegurar la victoria, estos 3 factores siempre están presentes. ¿Alaban a Dios? Amén. Ahora, cuando pensamos en que estos factores están presentes en toda guerra, si queremos asegurar la victoria, nos sorprendemos, nos vamos para atrás al descubrir que no están presentes en el ejército de Jehová. Cuando Jehová de los ejércitos pretende la victoria, no echa mano de ninguna de estas 3 ventajas. De ninguna. Cuando Jehová manda a su ejército, cuando Él le declara la guerra al diablo, cuando le dice a su pueblo, síganme, ninguno de estos 3 factores está presente en la guerra, ni del pueblo de Israel en la antigüedad, que tenían armas literales, que tenían escudos, espadas, que tenían cotas de malla, que tenían todo su equipo de guerrero. Ninguno de estos 3 factores los usó Dios para la guerra, ni en la actualidad, en la guerra que está enfrentando la iglesia, Dios se apoya en ninguno de estos 3 factores. Cuando Él manda a sus hijos a la guerra, ya sea al pueblo de Israel en la antigüedad o a su iglesia hoy en día, normalmente Él se asegura de lo siguiente. Primero, que seamos menos soldados que nuestros enemigos. Es de lo que Dios se asegura, que nosotros seamos menos que los que vamos a enfrentar. Esto lo puede ver repetidamente en las Escrituras. Puedo citar muchos casos, pero uno de los más sobresalientes, en el cual se puntualizó, quiero que ustedes sean menos que los que van a enfrentar, es el caso de Gedeón. Porque ahí Gedeón ya llevaba una cantidad y el Señor le decía, son muchos. Y luego mermaba esa cantidad y decía, todavía son muchos, menos.
menos. Quiero que sean menos. Así que Dios se aseguraba de que sean menos soldados del lado de su pueblo y que fueran más del lado de los enemigos. Segundo, que estemos menos preparados que ellos. Santo Dios. Si Él quiere asustarme, creo que con este segundo punto ya me está dando el tiro de gracia. Pero de igual forma, ¿ha visto usted en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, o en los 1182 capítulos que tiene, o en los 32,000 versículos que tiene, ¿ha visto usted algún pasaje en donde el Señor puso a entrenar y a practicar al ejército de Israel? No hubo preparación para ser guerreros. No hubo preparación. Así que ese es otro tema importante. Dios se asegura que estemos menos preparados que los que vamos a enfrentar, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y tercero, también que nuestras armas no intimiden. No es lo mismo que le saquen a usted una navaja, a que le saquen una pistola o una resortera. Según el tipo de arma, uno se intimida. No es lo mismo que le saquen un palo a que le saquen una granada. Bueno, en el caso del ejército de Dios, Él quiere que sus armas no intimiden al enemigo. Veámoslo en la siguiente diapositiva para que ahí lo tengan también presentes. Bien, ahí están las condiciones para una guerra cuando los soldados del ejército de Jehová van a enfrentar al enemigo. ¿Cuáles son las condiciones para la guerra en el ejército de Jehová? Bueno, la primera es que seamos menos soldados o seamos en cantidad menos que nuestros enemigos. La segunda, que estemos menos preparados que ellos. Y la tercera, que nuestras armas no intimiden. Esas son las condiciones para la guerra en la actualidad y fueron las condiciones para la guerra en la antigüedad. Fíjese bien, aquí pudiera quedarme hasta la tarde citando ejemplos de estas tres condiciones en las que Israel enfrentó a sus enemigos. Si piensan en ese tema de nuestras armas no deben de intimidar al enemigo, la conquista más importante de toda la Biblia, hablando de guerras, fue la conquista de Jericó. ¿Sabe cuáles son las armas que usaron para conquistar? Trompetas. Dios nunca le dijo a Josué, sacas los cañones, apunten a la puerta, ¿sí? Saca las catapultas. No dijo, sacan trompetas y se ponen a bailar. Solo a Dios se le ocurre eso. Pero bueno, son cosas que el Señor, las condiciones que Él estableció para su ejército. Piense seriamente en este cuadro. En la guerra que los cristianos tenemos contra los demonios y contra las tentaciones, nosotros los cristianos somos menos que ellos, aun cuando los demonios se encarnan en una persona. Cuando un cristiano se echa en contra a alguien, se echa en contra a gran parte de la familia, gran parte de los compañeros de trabajo, gran parte de los amigos. Siempre somos la minoría. Esas son las condiciones de esta guerra. Tenemos menos preparación. En ocasiones las personas que nos atacan son personas que entre comillas se consideran más inteligentes y nosotros nos consideran ignorantes, analfabetas, tontos. Y también, pues nuestras armas no les asustan, les enseñamos la Biblia,
les decimos que vamos a la iglesia, nada de eso los intimida. Si se da cuenta, estamos fritos antes de empezar la guerra. Sí, pues con esta situación, cualquiera del público nos abuchea antes de tirar el primer golpe. Es más, el referee nos dice, ¿estás seguro que quieres pelear? Por todas estas desventajas que son evidentes. Dile al que está al lado, estás frito antes de empezar. Estamos fritos. Si cualquiera que tiene sentido común sabe que un ejército con estas desventajas no tiene la posibilidad de ganar, cualquiera lo sabe. Cualquiera de nosotros le advertiríamos a una persona que está en estas desventajas, no te metas, te va a ir mal. Cuando por ahí un joven enajenado por estas películas de Rambo quiere enfrentar a 5, porque quedó todo atontado de las escenas, muchos le dicen, tranquilo, te van a mandar al hospital. Y a veces ni con 5, con 1 le dieron un trompón, ya iba al hospital. O sea, tratamos de hacer reflexionar a la persona, te estás metiendo en terreno peligroso. O quien se va a meter a una colonia que es donde hay una pandilla territorial. Te estás metiendo a la boca del lobo, ¿qué haces ahí? Cualquiera trataría con sentido de común de evitar una desgracia y le diría, estás metiéndote en el lugar equivocado. No te va a ir bien, vas a salir lastimado, no te conviene. Cualquiera lo sabe. Ahora mi pregunta, ¿acaso no sabrá Dios? ¿No sabrá Dios que nosotros los cristianos llevamos las de perder por todas estas desventajas? ¿No sabe nuestro capitán que no tenemos la probabilidad de ganar? Si cualquier persona ordinaria lo sabe, ¿cuánto más nuestro Señor sabe que tú no puedes ganarle al diablo? Sabe nuestro capitán que yo no puedo ganar frente a la tentación. Nuestro capitán sabe que no tenemos nada para ganar, no hay ventajas. No hay probabilidades. Porcentaje de probabilidades para que la iglesia gane 0. 0. El sentido común lo dice. 0. Somos menos que ellos. Somos menos preparados que ellos. Ellos son campeones de la lucha. El diablo tiene 6,000 años junto con sus demonios, ganando aquí en esta tierra. Nosotros nacimos ¿hace cuánto? Y después de que nacimos, ¿hace cuánto entramos aquí? Estamos fritos desde el comienzo. No podemos ganar. No hay manera. Aleluya. ¿Está claro que no podemos ganar? ¿Sí está claro o no está claro? Ahora, yo no estoy hablando por si su mente se empieza a adelantar y quiere usted meter aquí en este tema que es Jehová quien da la victoria o Él es el que vence en lugar de... No, yo no estoy hablando de eso. Yo sé que esto se puede conectar con eso, pero yo estoy hablando de la condición. Me estoy enfocando en un punto específico. Las posibilidades de que yo, Víctor Manuel Banda, gane una batalla. ¿Cuáles son las posibilidades? 0. 0. Los demonios son más que yo. Son más fuertes, tienen mejores estrategias, son grandes guerreros, sus armas son mucho más potentes que las mías, yo tengo la fuerza de voluntad, nada más, las ganas de vencer, hasta ahí. Pero, con todas estas desventajas, aún así Dios me envió a la guerra. Con todo y eso Dios me dice, tú ve a la guerra. Tú ve a la guerra. Y Él sabe que es imposible que yo gane. Y con todo y eso me dice, ve a la guerra. En la guerra espiritual
actual que enfrentamos la iglesia, Dios sabe que las tentaciones son más fuertes que nosotros. Él sabe que no puedo yo, Víctor Manuel Banda, vencer el alcohol, el tabaco, la pornografía. Él lo sabe. Él sabe cuáles son las desventajas que yo tengo. Sabe que mi carácter genético hace que sea una persona iracunda, explosiva, que normalmente tienda a buscar soluciones por medio de la violencia. Él lo sabe. Él sabe porque sabe cuáles son las desventajas que yo tengo en esta guerra, las ventajas que tiene mi enemigo, las ventajas que tiene el mundo. Él sabe todo eso. Dios lo sabe. Y aún así me dice, ve a pelear. Tú ve a pelear. Alaban a Dios. Amén. Si Él lo sabe, entonces usando el razonamiento deductivo, llego a la siguiente conclusión. Si Él sabe que yo tengo desventajas, mi enemigo tiene las ventajas, sabe que mis probabilidades de ganar son 0, entonces deduzco que cada que yo pierdo una batalla, Él no se decepciona de mí. ¿Cómo se puede decepcionar si Él está consciente que voy a perder? ¿Cómo se puede decepcionar si Él no espera que yo gane? Porque Él no espera que yo gane. Esa es la idea equivocada que yo he tenido por muchos años. Que yo quiero ganar. Pero Él no espera que yo gane. Él me mandó a pelear. Nunca me mandó a ganar. Solo me mandó a pelear. Eso es diferente. Si tú tienes un niño de 5 años y lo mandas para que meta una cubeta que está llena de agua, una cubeta de 20 litros, tú sabes que ese pequeño no puede cargar una cubeta de 20 litros. Los que están grandes pujan para cargarla. Ahora un niño de 5 años, si tú lo mandas a que cargue esa cubeta y la meta, sabiendo tú que no va a poder cargarla, cuando el niño regrese fracasado, ¿te vas a decepcionar de él? No, desde un principio sabías que no va a poder. A veces puede hacer que esas ocasiones que nos volvemos más maldosos que de lo común, lo normal. Decimos, a ver, espérate, vamos a ver qué hace. Ve hijo, cárgala. Pues hasta nos reímos. No nos decepcionamos. ¿Y ahora qué pasó? Tú eres el que te decepcionas de tu condición. Dios no se decepciona. Él nunca se decepciona. Él no se aflige, Él no se siente triste, Él no se agarra la frente y dice, ay, ¿para qué lo llamé? Tú te decepcionas contigo mismo, pero Él nunca se decepciona de ti. Él nomás te dice, pelea. Aunque sabe que no vas a poder, te dice, pelea. Tú ve y pelea. Esa es la orden, pelear. Y aquí es donde comienza a cobrar sentido la historia de la batalla con la que leímos y abrimos este servicio. Lot, sobrino de Abraham, está en una ciudad llamada Sodoma. Hay otra ciudad junto a Sodoma, son 2 ciudades pegadas, Gomorra. Y Sodoma y Gomorra están en coalición con otras 2 ciudades más. Entonces se da un conflicto en donde estas ciudades quieren liberarse. Algo como lo que estudiábamos en el tema de un profeta y 4 monarcas. Ya no quieren ser tributarias, se levantan en armas,
se da el encuentro entre estos 5 reyes contra 4 reyes y pierde el grupo de naciones donde estaba Lot. Así que se llevan a Lot preso y se lo llevan junto con su familia, su esposa, sus 2 hijas, y es parte del botín Lot. Pero Abraham era un hombre que tenía un buen corazón, y a pesar de que Lot tomó el camino equivocado, él estaba dispuesto a sacar a su sobrino de problemas. Así que tenemos a Abraham, que no es un guerrero, él es más bien un granjero, y tiene un grupo de 318 hombres, los cuales tampoco son guerreros. Y hay una situación crítica. O perdemos a Lot o les hacemos la guerra a estos 5 reyes. Entonces, son aproximadamente, a un cálculo muy vago, son algunos 500,000 soldados. Pero Abraham tiene 318. Se pone emocionante esto. 318 contra 500,000. El ejército de Abraham, que no estaba preparado porque estaba compuesto de granjeros, estaba compuesto de pastores de ovejas, iban a enfrentar soldados. Soldados que blandían muy bien la espada, que tenían escudos, que podían manejar un caballo a velocidad con una mano y con la otra tomar las armas. Aquí están estos granjeros. Sus armas tampoco eran superiores, si es que se le pueden llamar armas, ¿verdad? Porque si eran granjeros, ¿qué pudieron llevar como armas? Un azadón, un bastón, una navaja para rasurar las ovejas, piedras, un metate, quizás unos se quitaron una chancla y con este le doy. ¿Qué pudieron llevar como armas? Bueno, eso era lo que llevaban para la batalla. Como se da cuenta, exactamente los 3 puntos que analizamos en las guerras en las cuales Dios quería que su ejército enfrentara al enemigo. Con ese número, sin preparación y con esas armas, Dios les dio la victoria. Yo he tratado de imaginarme qué pasó en ese enfrentamiento, pero mi mente no, ya le ha buscado por un lado y por otro y no logra encontrar la manera cómo estuvo. No sé si la chancla voladora, esa que usa mamá luego, ¿verdad? ¿Cuántos han visto la chancla voladora en casa en acción? Te dije que te aplacaras y sale la chancla voladora. Yo no sé si una de esas sirvió como boomerang y nada más iba así, tumbando cabezas. No sé lo que pasó. Pero la Biblia dice que 318 hombres no solo los enfrentó, sino leímos que los fue siguiendo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo funcionó? No sé si el metate con el que le dieron también iba rompiendo cráneos. Algo pasó. Yo sí quiero hablar con Abraham cuando llegue allá. A ver, cuéntame, ¿cómo 318 pudieron con 500,000? Eran 5 reyes, ustedes 318 y puros granjeros. A ver, cuéntame, siéntate, aquí tenemos la eternidad para platicar. Les dio la victoria. Les dio la victoria. En la serie de sermones que prediqué de guerras del Antiguo Testamento, han de recordar de la batalla, una de las batallas más sorprendentes de la historia, los griegos contra los persas, la batalla de Gaugamela, en donde Alejandro Magno enfrenta a Darío, y 40,000 hombres vencen a 250,000. 40,000.
no los triplican, no los cuadruplican. Pero Alejandro era un gran guerrero, de hecho se considera uno de los más grandes guerreros de toda la historia que ha existido. Y aparte pues, la sangre griega, lo que decía, o sea, los griegos tienen la mejor élite de guerreros que ha existido también en toda la historia. Entonces, sí hay cierto sentido común en que ellos hayan logrado ganar. ¿Sí? Ahí la desventaja pues estaba en la cuestión de los números, pero no en los soldados, ni tampoco en las armas. Ve el caballo de Alejandro, bucéfalo, ninguno como él, indomable. Entonces sí hay forma de darle lógica aquí en la cabeza, pero yo no encuentro aquí con estos descalzos, cómo estos 318 pudieron con estos 500,000. ¿Qué hicieron? ¿Alguien pudiera despejar mi inquietud? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hicieron los otros? A lo mejor algo similar a lo que hizo Gedeón. ¿Qué usaron? ¿Qué usó Dios con Gedeón? Cántaros. ¿Qué usó Abraham? No lo sé. Pero algo que sí he encontrado a lo largo de mi estudio de estas guerras en donde el ejército de Dios tiene esas desventajas, hay 3 cosas que son imprescindibles que encuentro en cada batalla que tienen los soldados que sirven al ejército de Jehová. 3 cosas. La primera, valor. Valor. La segunda, confianza en su capitán. Y la tercera, actitud de no rendirse. Nuevamente, revise las guerras en donde el ejército de Israel en el Antiguo Testamento enfrentó una batalla y la ganó, y revise las guerras de la iglesia, de la cristiandad durante 2000 años. La guerra que enfrentó Martín Lutero contra la Iglesia Católica Romana. Lutero tenía las mismas desventajas que estamos hablando, pero ahora también piense en estas virtudes imprescindibles. Lutero tenía valor, tenía confianza en su capitán y tenía una actitud de no rendirse. Tanto el pueblo de Israel como la iglesia que han tenido la victoria frente a sus enemigos tienen estas 3 cosas. Vamos a ver la diapositiva para que quede más claro. Aquí están los requisitos para soldados del ejército de Jehová. Se necesitan estas 3 cosas y estas sí tienes que grabártelas con cincel en tu corazón. Con tinta indeleble en tu mente. Estas 3 cosas tienen que estar si quieres ser parte del ejército y asegurar la victoria. Se requiere tener valor. Cobardes aquí en este ejército no van a lograr nada. Cobardes no van a lograr nada. Váyanse los cobardes, los que tengan miedo de perder el trabajo, los que tengan miedo de que su esposo o su esposa los deje, los que tengan miedo de perder la herencia, los que tengan miedo de ser la burla o el chiste de la familia, todos los miedosos, lárguense. En este ejército, cada soldado requiere imprescindiblemente una de estas 3 virtudes, o más bien las 3 virtudes: valor. Se requiere valor. No se te pida que ganes, no. Ese ni es asunto tuyo, ni mío tampoco. Solo se te pide valor. ¿Tienes miedo? No tienes nada que hacer aquí. ¿Tienen miedo ustedes? Allá en transmisión, allá arriba, ¿tienen miedo? Se equivocaron. Llegaron al lugar equivocado. Aquí habemos puros valientes. Puros valientes. Llevo 33 años, gente que me quiere asustar, que me ha amenazado, que hacen burla de mí, que me atacan, que sigan.
que sigan. Podré ser todo menos cobarde. Sí. Yo aquí estoy plantado en este libro y de aquí ni el diablo me saca. Sacó a otros, pero se requiere valor. Es un requisito imprescindible. Segundo, confianza en su capitán. Confianza de que él sabe lo que está haciendo. Si él quiso que yo me enfermara, él sabe lo que está haciendo. Si él quiere que a mi niño le dé cáncer, él sabe lo que está haciendo. Si él quiere que me quede sin trabajo, si él quiere que mi economía se vaya por los suelos, Señor, tú sabes por qué, cuándo, cómo. Estoy en tus manos. Yo no dudo de ti. Otros están, ¿pero qué hice? Si yo lo único que quería era amar a Dios y yo desde que voy a esa iglesia no sé qué están haciendo conmigo. Uy, amigo, no sé qué te está pasando. ¿Qué es lo que pensabas que venías a hacer aquí? ¿De día de campo? No, hermano, estamos en una guerra y nuestro capitán dice, se va a hacer la cosa así, se va a hacer de esta manera y ustedes, demonios, váyanse sobre él. Y yo como su soldado, Señor, tú eres el capitán, tú sabes por qué. Todo está bien, Señor, todo está bien. Sí, se llevaron a Lot, todo está bien. ¿Quieres que vaya por el Señor? ¿O allá lo dejo? Ve por él. Y dice el Señor, y dijo Abraham, ay, a ver, tú que estás ordeñando la vaca, a ver, tú que lavas los cerdos, dejen todo, vénganse. Agarren lo que tengan, tenedores, cuchillos, resorteras. ¿A dónde vamos, mi señor? A la guerra. Pues el patrón dijo que a la guerra. Pues a la guerra. Y le tuvieron confianza a Abraham. ¿No puedes tenerle confianza a Jesús, quien ha dicho, esto te va a pasar? Sí, Señor, que venga. Que venga lo que venga, siempre y cuando tú estés conmigo, eso sí, Señor. Siempre y cuando tú estés conmigo. Se requiere confianza. Si quieres ser parte de este ejército, necesitas tener confianza en tu capitán. Mi amor, ¿qué crees que ay, no sé cómo decirte, te vas a enojar, perdí el trabajo? No te preocupes, mi amor. Si Dios quiso que así fueran las cosas, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y cuando Él quitó, también es bendito. No solo cuando Él da, también cuando Él quita, Él sigue siendo bendito. Amén. Confianza en el capitán. ¿O te vas a desmayar? ¿O qué? Necesitas oxígeno. Ay, me da el soponcio. ¿Qué? Confianza en el capitán. Amén. Tercero, actitud de no rendirse. Los que caen una vez y luego otra y otra vez en el pecado y no pueden ser libres, llega un momento en que se animan y se van. No, hermano, no importa cuántos años lleves encadenado, tú sigues jalando ahí la cadena. Aunque el Señor sabe que no la vas a romper, tú sigues jalando, porque Él te mandó a eso. A pelear. Tú pelea, hijo. Tú pelea, hija. Sé que no vas a poder, pero tú pelea. Nada más. Señor, ¿y con qué le doy si no tengo arma? Con lo que puedas, arañazos, pícale los ojos, como doña Florinda, ya cachetadas ahí. Dale con lo que tengas y con lo que te caiga el diablo. Tú pelea. Tú nada más debes de mantener una actitud de no rendirte por ninguna causa. Y si llevas un año encadenado a un vicio, el siguiente año, si Dios nos deja pasar al 2022, dice el Señor, tú sigue intentando, aunque no puedas. Sigue intentando. Deja que los cobardes, los que se rinden, se vayan, que se vayan. Tú no te rindas, tú sigue, intenta una y otra y otra y otra y otra vez. Intenta. Y algunos se han ido de esta vida intentando.
No han podido, pero se fueron luchando. Se requiere una actitud de no rendirse. Y el diablo va a seguir viniendo a tu oído, te va a seguir diciendo, no puedes, no vas a poder. Nunca vas a dejar eso. Vas a morir esclavizado. Ríndete. El cristianismo no es lo tuyo. ¿Has oído cómo debe ser una cristiana? No te pareces nada a ella. ¿Para qué te cansas? ¿Para qué sudas? Y una hija de Dios dice, pues no importa que no me parezca. Yo sigo intentando, yo sigo intentando, yo sigo intentando. Esa es la actitud. Esa es la actitud. No darse por vencido. ¿Alaban a Dios? Amén. Hay una frase que inmortalizó Dios cuando comisionó a Josué. Esta frase encierra estas tres cosas. Esta frase encierra el valor, encierra la confianza en su capitán y encierra la actitud de no rendirse. Y es la frase que Josué le dijo, o que Dios le dijo a Josué cuando lo comisionó para invadir Jericó. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 1, por favor. Dice en el versículo 5, mire nada más qué garantía le está dando Dios a su capitán que comisiona para dirigir a su ejército. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces, no una, no 2, 3 veces el Señor le repite la misma frase a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Ten valor. Ten confianza en tu capitán y que tu actitud nunca sea de rendirte. No importa cuántas batallas pierdas, sigue peleando, sigue enfrentando a tus enemigos. Y eso es lo que Dios espera para la iglesia en la actualidad. Preparo mi cierre. Tu asunto, hermano. Tu asunto, hermana, allá en transmisión, escúchenme bien. Su asunto no es ganar. Ese no es asunto de ustedes, ganar. Su asunto es pelear. Ese es el asunto de todos. Solamente pelear. Dios no te mandó a ganar. Jehová decidirá cuándo te da la victoria. Él decide cuándo vas a ser libre. Él decide cuándo rompe las cadenas. Él decide cuándo pone a tus enemigos bajo tus pies. Él lo decide. Ese no es asunto ni tuyo, ni del pastor. Es un asunto celestial. Allá el papeleo ya se está moviendo para la victoria. ¿Cuándo va a llegar? Él lo va a decidir. Tu asunto es pelear. Tu asunto es ser valiente. Tu asunto es no rendirte. ¿No nos pide muy poco nuestro capitán?
Nos pide muy poco en comparación con los requisitos del otro ejército. Así que no más deprimidos, por favor. No más me voy a cortar las venas. Dile al que está al lado, guarda tu cuchillo y no te cortes las venas. Pónganse de pie. Recorre el velo que oscurece nuestro entendimiento. Y permítenos entender que tú no nos juzgas ni nos menosprecias, ni te sorprendes cuando perdemos las batallas. Porque tú estás consciente que nos estás enviando a una batalla imposible de ganar. Una batalla que no podemos ganar con nuestras fuerzas. Una batalla que es imposible ganar con nuestra voluntad, con nuestros deseos. No es posible, Señor. No podemos ganar, pero sí podemos pelear la batalla. Para esto tu ejército tiene que ser valiente. Para esto, Señor, tu ejército tiene que tener confianza en su capitán. Y para esto nuestra actitud debe de ser una actitud firme, nunca hacia atrás. Cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de estar en este ejército. Y aquí estamos de nuevo en base a este tema, poniéndonos de pie, Señor. Viendo al diablo de frente, diciéndole firmemente, aquí estamos listos para el siguiente encuentro, para la siguiente pelea, para el siguiente round. Firme, Señor. Permite que esto nos acompañe, ya que debido a la falta de revelación sobre esto, muchos se sienten decaídos, deprimidos. Muchos se quieren retirar, otros ya se retiraron. Oh Dios, llévanos más allá de una enseñanza, danos una revelación. Danos una revelación, Señor. Danos una revelación. Padre, te damos gracias por hablarnos de esta forma. Gracias por instruirnos. Gracias por instruirnos. A ti la honra y la gloria por siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos. En el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.